Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo fino, elegante, dulce en un lugar del mundo, ligero, ácido, fresco en otro lugar del mundo y estructurado, grandotote, piracínico en otro lugar del mundo. Sí, esto es una uva que refleja estilos extremadamente diferentes en el mundo y esto se llama Cabernet Franc. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel. Y bueno, hoy vamos a entrar en una uva muy histórica y a su vez una uva bastante subestimada en el mundo porque la solemos asociar inmediatamente con los blends de Burdeos, pero su identidad individual, su elegancia natural, su perfume vegetal y floral, su acidez, merecen mucho más que protagonismo, ¿no? Que el que reciben normalmente. Bueno, y como siempre hablaremos de su historia, su árbol genealógico, sus características, las regiones más importantes, cómo se expresa esta uva, obviamente su rol en los blends de Burdeos y bueno, por supuesto, siempre vamos a hablarles de maridaje al final. Empecemos como siempre, les hablo un poquitico de la historia en el caso de las uvas. Y Cabernet Franc no solamente es antigua y está ligada a Francia, sino que durante muchos años se creó que su origen estaba en el País Vasco, en Navarra. Pero hoy sabemos, según los estudios, como siempre, de la Universidad de California Davis, UC Davis, y Jancis Robinson, que también habla mucho de esta uva, que Cabernet Franc es originario del suroeste de Francia, especialmente las zonas cercanas a los Pirineos. Su primera aparición ocurre en el siglo XVII con el cardenal Richelieu, que envía plantas de esta variedad al Valle de la Loira, al Loire Valley. Estas plantas fueron cultivadas por monjes en la abadía de Bourguel, yo pronuncio muy mal, pero bueno, ahí precisamente se consolidó esta uva en la región. A diferencia de la Pinot Noir o la Gouais Blanc, que son también uvas de muchísima historia, esta uva no fue tan protagónica. En Burdeos se convirtió en un componente clave en los blends, como se los dije hace un ratico, en el margen derecho, en Saint-Emilion y en Pomerol, en el Valle de la Loire, alcanza su máxima expresión en Chinon, en Saumur y en otras de sus regiones que ahorita se las vamos a hablar un poquito en la parte de geografía. Y su expansión internacional comienza mucho más tarde, ya en el siglo XX, cuando llega a Italia, sobre todo a la parte del noreste, llega a Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá y Sudáfrica, donde esta uva también tiene una parte de protagonismo. Ahora, en cuanto al árbol genealógico de la uva, Cabernet Franc es, como bien lo saben, por sus pruebas de ADN y como les dije, confirmado en Wine Grapes, es el papá directo de Cabernet Sauvignon por su cruce con el Sauvignon Blanc. O sea, Sauvignon Blanc y Cabernet Franc con su cruce
le dan nacimiento a la Cabernet Sauvignon. Este hallazgo se confirmó en el 97 en UC Davis, que es la universidad que se encarga en Estados Unidos de todas estas pruebas genéticas de las uvas. También es papá directo de la Merlot en su cruce de Cabernet Franc con la Madeleine Noir de Charente. Es padre directo de la Carmener en su cruce con la Gros Cabernet. Es Cabernet Franc, Gros Cabernet, forman la nueva Carmener. Y hay una uva en el País Vasco que se llama Hondarribí Beltza, que también esta uva Cabernet Franc es su ascendente, es como el patriarca de muchas de las uvas de la historia moderna del vino. También dicen algunos estudios que es padre de la mencía. Yo no sé, Nico, si oíste algo así. No, ni idea. Estas conclusiones no son definitivas, pero yo indagando un poquito leí algo al respecto. No estoy clara, así que no es una información que tomen como fidedigna. En algún punto lo leí. Pero bueno, podemos afirmar entonces que la Cabernet Franc simplemente tiene una importancia genética en muchas de las uvas que nosotros consumimos usualmente. Bueno, fíjense lo lindo, o sea, Cabernet Franc, como dice Karen, es una de las históricas, siempre estuvo en un segundo plano de alguna otra manera. Definitivamente Burdeos fue su cuna, pero pues Cabernet Franc, a pesar de ser la tercera uva más importante de Burdeos, siempre estuvo rezagada a través de pues, el prestigio y la importancia que tuvo Merlot y Cabernet Sauvignon. ¿Sí? O sea, después de Merlot, Cabernet Sauvignon, viene Cabernet Franc. Petit Verdot y Malbec están a un nivel mucho menor, pero es algo que suele ser importante. Cabernet Franc es una uva de una brotación temprana a medio temprana. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Saca sus brotes temprano, lo cual me da una sensibilidad a las heladas más o menos. O sea, si viene una helada, Cabernet Franc puede entrar dentro de las afectadas, pero no es tan temprana como para asegurar que si hay helada siempre va a pasar. Y adicionalmente, lo que suele pasar cuando tengo brotación temprana es que voy a aprovechar más días de sol. Entonces, las regiones que son medianamente frescas, pero que tienen mucho sol, pueden resultar muy interesantes para Cabernet Franc, especialmente lo que es el Valle de la Loire, el Valle de la Loira, en lo que mencionaba ahorita Karen, que es Chinon, y otras regiones del centro, no de la región de centro del Loire, sino de la región del centro del Loire. ¿Por qué? Porque tengo un lugar de muchos sol, de muchas horas de sol, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de maduración, Cabernet Franc es una maduración mediana también. No se demora tanto en madurar como una Cabernet Sauvignon. Se demora un poquito más que Merlot, sí, pero es una uva que no necesita tanto tiempo para madurar. Esto es buenísimo, esto es súper interesante, precisamente por eso, porque en Burdeos a veces no llega, en el Loire a veces madura demasiado y empezamos a encontrar nuevos estilos y nuevas formas en Argentina y en Chile, donde hay una sobremaduración muy interesante de la Cabernet Franc. Sí, el hecho que brote temprano esta uva la hace vulnerable a las heladas de primavera, que eso es algo que siempre les nombramos en los episodios cuando sucede, es uno de los riesgos. Y tiene resistencia a muchas enfermedades, pero sé que hay una enfermedad que Nico y yo les nombramos en un episodio anterior de viticultura, de la conducción de las vides, que es el culur. Así se pronuncia, Nico. Mi francés Colure. tiene que estar Colure. collure. Ok, exacto. Que bueno, que sé que esta planta es bastante susceptible, por lo menos así lo vi en Virginia. Y es una planta que es interesante porque tiene los racimos más sueltos, no tan apretaditos. Y eso ayuda mucho a que la ventilación, que no sea susceptible a todas estas enfermedades fúngicas, producto de que no se ventilan bien las uvitas y entonces hay mucha más humedad. Aquí no, tiene bastante ventilación, entonces es algo que también favorece a la resistencia de esta uva. Tiene piel fina a media, así que la concentración de los taninos en esta uva es moderada. Es sensible también a la botritis, ¿no?
Sí, de hecho yo probé un Cabernet Franc botrytizado muy chévere hace muchos años. La bodega Pulenta en Argentina hizo un año, pero estoy hablando del año 2008, 2007, hizo un Cabernet Franc botrytizado, dulce, mágico, muy marcado en su parte química, como medio quita esmaltes, muy, muy marcado, pero fue muy interesante. Me dijo que había sido algo que había pasado 1 o 2 años solamente y que ese año se arriesgaron a hacer un vino dulce botritis de Cabernet Franc. Es el único botritizado de Cabernet Franc que yo he probado y he visto en mi vida, pero era un vino que utilizaba mucho para maridaje con postres. Así que era Ah, muy lindo, wow. era Eso sí, muy, muy nunca lo he lindo. probado. A nosotros nos gusta full el Cabernet Franc. Mi esposo y a mí, Meyer y yo compramos bastante. Bueno, cada vez que conseguimos botellas que nos llamen la atención, ¿no? Es una uva que la tenemos dentro de nuestras uvas predilectas, por decirlo así. Sí, Raramente, porque no es lo más común que oyes, pero sí, a nosotros nos gusta mucho. Tiene aromas un poco herbáceos, a sí, piracinas, de vez en cuando. Si no tiene la madurez fenólica no la alcanza completamente, entonces sí tiene esas notas a piracina que, que, que son bastante interesantes y diferentes. Y es una uva que definitivamente se expresa bien en climas frescos, templados, para que conserve su acidez alta y bueno, son las regiones que más la producen. me encanta esto porque justamente es lo que está pasando en Argentina. Ayer justamente probábamos en una cata de vinos de Argentina, para Wines of Argentina, dos Cabernet Francs del Valle de Uco. ¿Sí? No hay que eliminar. O sea, esta es la nueva tendencia un poquito de Argentina, del Cabernet Franc, del Petit Verdot, de las uvas secundarias de Burdeos. Chile y Argentina han encontrado una expresión muy, muy chévere de esto. Sí, muy chévere. Si me voy a las regiones originales es justamente esto. Vamos, Burdeos. Entonces, pequeño resumen. En Burdeos tengo Merlot como uva principal, está en todos lados, más en el margen derecho que en el margen izquierdo. Ahí entramos a Petrus, a Saint-Emilion, a Livourne, a diferentes regiones. Vayan, si no han escuchado, tenemos un capítulo en el margen derecho de Burdeos que también está hermoso, donde hablamos un poquito de Cabernet Franc. O si no, ¿sí? Tenemos dentro de nuestras catas online que no solamente las pueden vivir y estar en el momento, sino que adicionalmente quedan grabadas. Hicimos una cata de Sant'Emilion que fue muy bonita, donde mencionamos un poquito de Cabernet Franc. Sí, no es lo mismo, pero sepan que está esto. Sí, para esto vayan a la página web en www.detrasdeunacopa.com. Ahí van a encontrar la suscripción para las catas online, nuestros viajes, nuestros cruceros y muchísimo, muchísimo más. Entonces, en Burdeos definitivamente tengo una de las expresiones principales, pero es una expresión de producción muy pequeña. ¿Sí? ¿Hay algunos 100% Cabernet Franc? Sí, pero no es normal encontrarlo. Cabernet Franc tiende a ser simplemente esta uva que me da un poquito de perfume, que me da un poquito de piracina, que me da un poquito de estructura y me da un poquito de capacidad de guarda en el vino. Entonces, aquí realmente encontrar la expresión de Cabernet Franc es muy difícil. Ya sí, la región principal para Cabernet Franc es justamente el Valle del Loire, ¿sí? Y en el Valle del Loire realmente voy a encontrar, digamos que tres lugares súper específicos, que son Chinon, ¿sí? Chinon, Bourgueil y Saumur-Champigny, Y San Nicolás de Burgel. San Nicolás de Bourgueil. Aquí Eso. voy a encontrar una expresión muy diferente a lo que yo normalmente tengo en la cabeza como consumidor suramericano de vinos, de lo que es Cabernet Franc. ¿Ok? Voy a tener de alguna manera un vino más fresco, menos estructurado, menos taninos, menos color que lo que está pasando en Argentina y Chile y lo que pasa en Cheval Blanc, por ejemplo, en Saint-Emilion, que tiene un gran porcentaje de Cabernet Franc. Voy a encontrar un vino un poco más joven, un poco más gastronómico pensado en la buena acidez, en los vinos no tan, en los platos no tan pesados. Yo he probado varios, realmente me he topado con algunos que tienen Brettanomyces, pero esto no tiene nada que ver con la uva, esto tiene que ver más con el productor. Y son vinos muy interesantes, muy terrosos, muy florales, con esta piracina detrás,
con unos taninos medianamente estructurados. No es este dulzor de taninos que tiene un Malbec, una Carmener chilena, sino más bien tengo unos taninos un poquito más ásperos, que lo hace súper interesante. ¿Sí? No es un vino, no es el vino más cómodo del mundo, no es el vino que le gusta a todo el mundo, pero es muy interesante, sobre todo si a ustedes les gustan cosas que son más frescas, más herbáceas, y hace que sea una región muy chévere. Finalmente, la denominación de origen del mundo es Chinon para Cabernet Franc. ¿Ok? Y esta es una de las versiones típicas que mencionábamos al principio del capítulo, porque realmente es una denominación conocida, es una denominación que llega, que se exporta, que tiene una buena cantidad de producción, que produce cosas desde muy sencillas hasta cosas un poquito más complejas y de mayor precio. Sí, Nicolás nombró hace un ratico lo del margen derecho de Burdeos, Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac, yo ahorita estuve en Côte de Bourg, en toda esa zona, o sea, yo sí vi la presencia de Cabernet Franc y no es una protagonista, pero es súper importante en los blends. Porque, ¿qué pasa? Que en esa región los suelos son de arcilla y roca caliza, y sobre todo en Santa-Emilión, y hace que prospere muy bien esta uva, porque es una uva que es más resistente a suelos fríos, mucho más resistente que el Cabernet Sauvignon a los suelos fríos. Entonces, a pesar de que siempre les decimos que el Cabernet es una uva que es tan popular en todas partes del mundo porque es una uva que se da en muchos tipos de clima, es muy noble, pero esta aguanta más los suelos fríos y por eso se da también en esta región. Y es muy lindo, porque si nos vamos a suelos fríos y a climas extremadamente fríos, vamos a tener la otra expresión de Cabernet Sauvignon que es completamente, pero completamente opuesta a todo lo que estamos hablando, que esto es Canadá. Canadá, ¿cómo así? Sí. Bueno, uno de los componentes principales, sí, una de las uvas que más se utilizan para hacer vinos de hielo, ice wines, es Cabernet Franc. ¿Sí? Yo tengo Riesling, tengo Vidal, que es un híbrido que se utiliza para que aguante el frío, y tengo Cabernet Franc. Y estamos hablando de vinos de hielo. Los vinos de hielo, si no se acuerdan, recuerden que son vinos especiales, son vinos dulces, que lo que se hace es una cosecha tardía extrema, donde dejo el racimo en el viñedo hasta que llega el invierno, congela y mantengo la uva congelada en el viñedo por un tiempo. Después, con condiciones climáticas específicas, voy, cosecho, prenso la uva congelada y tengo cosas muy densas, mielosas, masticables, mágicas. Entonces es un estilo completamente diferente, sí, es completamente diferente. Esto, como se los dije, es mieloso, es para postres, está buenísimo. Y realmente los ice wines de Cabernet Franc se hacen en Ontario, ¿sí? Algo en BC, en British Columbia, pero la región más importante para estos ice wines es justamente Ontario, especialmente en lo que se llama la península del Niágara, que es el mismo lugar en Estados Unidos donde se hacen vinos de hielo. Vinos de hielo, el productor más importante del mundo es Canadá, pero la razón por la cual se puede hacer es porque tiene una piel medianamente fina y esto hace que las uvas se congelen muy rápido. ¿Sí? No necesito un invierno tan marcado para poder hacer un ice wine de Cabernet Franc como si lo necesitaría con otras uvas de pieles más gruesas. Entonces, en lo que es Niagara on the Lake, que es una subregión de la península del Niágara, o un lugar que se llama 20 Mile Bench, ¿sí? Que tiene un poquito más de altura, con más brisa, o inclusive en uno que es un poquito más de más calidad, como más de nicho, que se llama Beansville Bench. ¿Ok? Aquí tengo inviernos que lo más importante es que son súper estables. Entonces ya se sabe más o menos cuándo viene, cuándo se va, cómo está, cuáles son los límites. Y esto realmente hace que pueda ser una cosa más estable. Ya en British Columbia es más difícil, un poquito más difícil que en Ontario, pero tengo un lugar dentro del Okanagan Valley, que es la región más importante de British Columbia en términos de vinos, especialmente para vinos tintos. También se hacen Cabernet Francs normales, o sea, tranquilos,
pero es muy interesante ver cómo funciona esto. Tengo que tener en cuenta que la cantidad de productores de vinos de hielo no son tantos, ¿sí? El productor más grande se llama Inniskilling, estoy seguro que lo han visto en algún duty free por ahí, ¿sí? Piliteri es otro de los importantes, y ya después hay unos más pequeños como Peller Estate o Reef Estate, bueno, hay varios que son muy interesantes, pero definitivamente la expresión de Cabernet Franc en Canadá es otra historia. ¿Sí? La producción es mucho más pequeña, ¿sí? No puedo comparar en cantidades de producción porque ice wines son muy poquitos y el rendimiento de las uvas es mucho menor. Para un ice wine lleva mucho riesgo, lleva mucha deshidratación, el trabajo es mucho menor y el líquido resultante es mucho menor que para hacer vinos tranquilos. Entonces es interesante ver, aunque en volumen no es relevante, en prestigio y en valor sí, porque los vinos de hielo son costosos, hermosos y costosos. Ok, otra región es Italia, especialmente al noroeste, Friuli, Veneto, Trentino, Alto Adige. Eh, Aquí se expresan mucho con frutas rojas, hierbas secas y notas ligeramente especiadas, así es bastante alta y un cuerpo medio. En Estados Unidos, en California, Santa Bárbara, Paso Robles, Napa, vinos de altitud, en Washington State, los Finger Lakes, que ahí también en Nueva York. Acabo de estar hace un par de meses atrás. Súper linda esa región, me llamó mucho la atención, yo nunca había estado, me encantó. Y bueno, ahí los vinos y en toda esa región los vinos son como más frutales y maduros en California. Y en los Finger Lakes son un poco más minerales y como tienen más tensión, ¿no? Y en Washington es igualmente así. Después Nico también nombró en Argentina, ha crecido bastante el prestigio de Cabernet Franc en Valle de Uco, Gualtallarí y el paraje Altamira. En Tupungato hay como unos microclimas ahí que también lo tienen. Y aquí lo bonito es la altura con la amplitud térmica que da vinos ya con frutos rojos, vibrantes, taninos finos y también notas florales. Entonces ahí es un poquitico diferente a lo que les nombré antes. En Chile, yo ahorita probé un vino de Cabernet Franc chileno en la parte de Colchagua, en los Andes. Ok, también en Colchagua, en Cachapual, Maule, Itata. Ahí hay expresiones también del Cabernet Franc, pero un poco más ligeras y delicadas. En Chile se logran vinos con una pureza tremenda, fruta roja, frescura y unos taninos bastante elegantes. Estuve ahorita también en una feria de vinos chilenos y wow, de verdad se están haciendo cosas demasiado lindas, interesantes y bastante diferentes por el clima que tienen en Chile, ¿no? Que es único. Sí, en Argentina hay un tema muy chévere, pues que en Argentina, digamos que el primer gran componente Cabernet Franc que yo recuerdo en la vida fue el Pulenta. Pulenta empezó a hacer una cosa que ellos llaman el Pulenta Gran Cabernet Franc. Y yo recuerdo que era una sopa de pimentones verdes. O sea, era impresionante. Era agarrar cuatro pimentones verdes, meterlos en la licuadora, a eso olía el vino. Era impresionante. Y ellos empezaron con un tema de Cabernet Franc muy lindo. Y eventualmente como que el país medianamente copió. De alguna manera fue un poquito como, ok, si Malbec, que es uva secundaria en Burdeos, funciona acá, pues seguramente Petit Verdot y Cabernet Franc también. ¿Qué le ha traído prestigio al Cabernet Franc los últimos años? Definitivamente un vino súper importante que es el gran enemigo de Gualtallarí, que es Cabernet Franc. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay muchísimos. Ayer justamente probamos un Salentin que estaba buenísimo y otro vino que ahorita no recuerdo cuál era, ya me voy a acordar, eh, porque realmente tengo una expresión muy chévere, porque de alguna manera en términos aromáticos, en términos de piracina, Cabernet Franc, aguardas de piracina son estas notas a pimentón verde, a pimentón rojo, a mentol. En términos aromáticos, Cabernet Franc es como el hermanito menor del Carmenère.
Entonces, dentro de Argentina he encontrado una estructura muy linda, muy chévere, porque es este vino que es un poquito más complejo, que no es solamente la frutita y la ciruela y las flores del Malbec, sino que adicionalmente tiene unos taninos un poquito más rugosos, tiene un poquito más de incomodidad en nariz, un poquito más de incomodidad en boca, lo cual es interesante para muchos consumidores que ya el Malbec, le tienen el Malbec en la cabeza que ya es too much, aunque ya sabemos que Malbec no es Malbec y que hay Malbecs de Malbecs. Sí, Malbec ya no es solamente esto, pero Cabernet Franc ha encontrado un puesto en el consumidor local y está empezando en los mercados internacionales por esto, por ser como un vino un poquito más, entre comillas, y lo digo muy entre comillas, más seriecito de Argentina. ¿Ok? Y es lo mismo que pasa en Chile. Tengo mucha piracina, tengo eucalipto, tengo mentol, tengo flores, tengo estructura y me conviene en lugares más frescos, Valle de Uco, Tupungato, ¿sí? San Pablo, lugares dentro de Argentina, dentro de Mendoza que son un poquito más altos y en Chile algo en la costa y algo en los Andes está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque tengo lugares con mucho sol, con mucha frescura, donde no incurro en, obviamente, en riesgos de heladas, no incurro en riesgos de humedad, pero sí tengo un periodo de maduración mayor. Entonces, aquí en Argentina y en Chile dejan madurar la uva muchísimo más que en Chinon o en que en Saumur Champigny, en el Loire, y voy a obtener una mermelada, unas ciruelas, una fruta negra mucho más madura, pero al mismo tiempo manteniendo la buena acidez que tiene el Cabernet Franc, la piracina, las hierbas y toda esta seriedad detrás que no solamente fruta. Creo que esto ha sido como esta ganancia y este tema importante de Cabernet Franc en Argentina y en Chile. Súper lindo. Y Sudáfrica y Nueva Zelanda también producen Cabernet Franc en las zonas más frescas, con notas igualito en Nueva Zelanda por las zonas frías, esas notas herbales. Y en Sudáfrica ya una expresión un poco más madura, pero en ambas regiones también se produce. Ahora podemos entrar un poquitico en los perfiles, Nico, tanto visual, nariz, boca, como siempre hablamos. O sea, es un vino de color rubí con una intensidad media, media alta. Acuérdense que todo es relativo. Una cosa es la uva y otra cosa es los procesos. Siempre se lo repetimos por si no nos han oído anteriormente. Pero los vinos jóvenes pueden tener unos matices un poco más violáceos, no tanto como el Malbec, pero un poquito y con el tiempo evolucionan más a tonos granate. Yo sé que Nico es menos fanático de la parte visual que yo, de los colores de los vinos. Yo soy un poquitico más, Visual. No, no, no. ¿no? ¿O me equivoco? Yo soy un poco más visual. No, 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 es un tema de visualidad. Todo el mundo es visual, pero Pero mira que justamente ayer me pasó. Yo por algún motivo llegué a hablar en la cata de un tema de que hay realmente pocas uvas que yo puedo decir por color realmente que me pueden decir algo medianamente cierto. Sí, y yo decía, estas uvas son Pinot Noir, es Nebbiolo, sobre todo en la región de obvio. Barolo, es Garnacha, que yo considero que tiene un color cereza bastante distintivo, Malbec. eh, y Ujú. Malbec. Sí, estas eran las cuatro que Sí. yo ponía en el tintero. Y alguien dijo, ay, Cabernet Franc. Y yo decía, ok, te entiendo, pero no, realmente porque Cabernet Franc, o sea, en color entre un Cabernet Franc y un Merlot, o entre un Cabernet Franc y un Cabernet Sauvignon, no hay una diferencia demasiado No, no. grande. Malbec sí es muy diferente, sí, Garnacha es diferente, Pinot Noir es diferente, pero Cabernet Franc No. puede entrar dentro de las gamas de colores de muchas otras uvas sin ningún problema. Sí, 100%. Después, en cuanto a los aromas, las frutas rojas van a ser aquí las principales: frambuesa, cereza, fresa. Tienen notas herbales, como ya le repetimos varias veces, si está en clima frío, como pimiento verde, pimiento rojo, hojas de tomate. También es una de las características de estas notas herbales y es bien chévere. Eh, Hojas de tomate, ¿sabes qué es divertido con ese aroma? Yo sé que uno dice hojas de tomate y uno dice, ah, estos manes de que están hablando. La hoja de tomate es un elemento muy utilizado en perfumería. De hecho, había un perfume que se llama, no sé si todavía existe, se llama Acqua di Gio, un perfume sí, milenario sí de existe, Armani. claro que existe. Eh,
Es un y clásico. era 70% hoja de tomate. La hoja de tomate huele muy diferente, o sea, no tiene nada que ver con el tomate, Nada. nada. Y es un aroma súper agradable que se utiliza muchísimo en perfumería, súper lindo. Sí. Después también pueden oler a flores. Violeta es una de las flores principales en estos vinos. En cuanto a especias, la pimienta blanca, no es tanto pimienta negra, pero pimienta blanca. Y ya con la evolución, bueno, como todos los vinos tintos que tienen la posibilidad, tierra húmeda, eh, a a cárnicos, no tanto, yo creo que más a tierra húmeda y a grafito. Eh, sí, con las barricas, como también casi todos los vinos, tabaco, cacao, sí, chocolate, cacao, café. Y bueno, ya es un vino en cuanto a boca, a paladar, un vino obviamente seco, salvo el caso que Nico dice con botritis, que sí puede ser dulce con acidez bastante pronunciada, taninos medios a medio altos, cuerpo medio, alcohol medio, o sea, es bastante medio en todo. Corrígeme si tú piensas diferente, Nico. Normalmente son vinos con un long finish, un final largo en boca, frescos y bastante especiados, por lo menos es lo que a mí me parecen. No sé qué más tienes para aportar aquí en Sí, cuanto a... no, no, o sea, es una uva que puede tener un potencial de guarda súper interesante. eh, Especialmente algunos vinos de Chinon, algunos vinos del Valle del Loire, como tengo esta complejidad aromática más de hierbas, más de piracínicos, con el tiempo se le suman notas de cuero, notas de animal un poquito, notas un poquito eh, ahumadas, que es muy interesante. Entonces es una uva que realmente puede añejar muy bien. De nuevo, tengo que hacerla bien. Acuérdense que para hacer vinos de guarda, como lo vimos en un capítulo hace relativamente poco, yo necesito hacer muy buen vino para que pueda ser de guarda. Pero Cabernet Franc, hecho de una muy buena manera, con buena concentración, puede tener una capacidad de guarda importante, ¿sí? Especialmente en ice wines, ¿sí? Los ice wines con lo dulce que tiene son vinos que pueden durar 40 años, y van a estar divinos y van a estar perfectos, inclusive van a evolucionar de una manera muy bonita, ¿sí? Una evolución un poquito diferente a los blancos, ¿sí? Lo que es Vidal y Riesling evolucionan ligeramente diferente, pero los que están hechos 100% con Cabernet Franc, que son medio rosados, pueden ser muy interesantes. Son los que se consideran menos de guarda entre los tres, pero seguimos hablando de 20 años sin ningún problema. Entonces, Cabernet Franc tiene eso. En Argentina, hasta ahora estamos viendo ejemplos con evolución, con alta evolución, eh, y, y prometen cosas chéveres. Sí, promete cosas chéveres los vinos de guarda de Cabernet Franc de Argentina y de Chile. Entonces, como para mencionarles algunos así súper famosos en general, hay vinos súper importantes en el mundo con Cabernet Franc, o sea, lejos está Chateau Cheval Blanc, que fue durante muchísimos años un gran cru clase A en los vinos de Saint-Emilion. Aquí hay un porcentaje importante de Cabernet Franc, 50-60%, que es interesante. Uno de los más importantes en el Loire, que se llama Clos Rougeard, ¿sí? De la región de Le Bourg. Es un vino esos de culto, de los importantes de la Loire, que es muy interesante, junto con Domaine Bernard Baudry, que tiene un vino que se llama Le Gréseau, Le Gréseaux, potente, grandotote, ¿sí? Grandotote. Y hay uno que es reconocido porque tiene mucho tiempo de guarda y que realmente es un vino muy longevo, que se llama Olga Raffo, se llama Les Picaces, ¿sí? Les Picaces, que es interesante. Después ya en Burdeos tengo algunas otras cositas, Chateau Angelus, tiene algunas cosas, tiene un buen porcentaje de Cabernet Franc. En Argentina, Pulenta, Achaval Ferrer, tiene un Cabernet Franc muy interesante. Eh, Masolino, el Civeta en Argentina, en Valle de Uco. sí,
Hay algunas pequeñas proporciones en vinos como a veces, depende de la añada, en Vega Sicilia, Ornellaia, Sassicaia, en Bolgheri, en general en los super toscanos, Chateau Le Pin, que es uno de los más importantes de Pomerol, puede incluir un poquito, algo de Mouton Rothschild de vez en cuando tiene un poquito, y en Estados Unidos, eh, Harlan State de vez en cuando también tiene un poquito de Cabernet Franc y Merlot. En Chile está una trilogía de Viñamontes, ¿sí? Que es uno de los vinos íconos de Chile, al igual que el Triple C, que es un blend muy lindo de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Carmener, ¿sí? Que hasta el nombre lo incluye, que es muy bonito. Pero hay vinos muy interesantes alrededor del mundo. Les quedamos debiendo a Australia y Sudáfrica, porque allá digamos que son ejemplos más difíciles de conseguir. Muy importante, y no se nos puede olvidar, en Virginia, Barboursville. Yo me he tomado varias botellas de Cabernet Franc varietal de Barboursville y es un vino para mí muy especial porque estuve ahí, me encantó la bodega, la historia. Aparte nos acompañaron al crucero de catas y tuvimos la noche de Estados Unidos representada por Barboursville. Así que bueno, un saludo grande si nos están oyendo a Fernando Franco y a Luca Pacina, el enólogo, y Fernando es el ingeniero agrónomo, el viticultor. Así que bueno, ese también es un Cabernet Franc maravilloso que pueden conseguir en Estados Unidos. En Napa también está Lang Reed, y otro que he probado de Chile es Franco de Viñamaquis, que también tiene Cabernet Franc. Justo lo acabo de probar en la feria que estuve de Chile en Nueva York hace 2 meses atrás, menos de 2 meses. Así que bueno, eso es como a grosso modo un resumen de buenos Cabernet Franc y regiones que los utilizan. Y bueno, no podemos finalizar nunca un capítulo sin el maridaje y esta uva, por su acidez alta, su cuerpo medio, sus taninos bastante finos, es muy versátil a nivel gastronómico. Por ejemplo, un Cabernet Franc de Loire Valley, que es bastante fresco, herbal y floral, marida muy bien con platos con berenjena, espárrago y pimientos ahumados. ¿Por qué hago énfasis? Porque es muy difícil la berenjena y los espárragos en maridaje, sino que lo corrobore Nicolás aquí, es bastante difícil, pero con el Cabernet Franc quedan bien y no son muchos los vinos tintos que pueden ir fácil con este tipo de ingredientes de cocina, de elementos. El pollo rostizado queda rico, el pavo con hierbas en Thanksgiving queda muy rico. El queso de cabra es un maridaje clásico en Francia, con el Cap Franc queda muy rico. La comida mediterránea, libanesa, también queda bien. Y platos ligeramente ahumados también pueden ir bien con el Cabernet Franc. Y ya cuando nos vamos más a los blends del margen derecho, que tienen mucha más estructura, ahí sí nos marida un poco más con cordero, pato, cortes magros de res, salteados con hongos, risotos, con trufas, con hongos, quesos semicurados. Así que, bueno, es eso por ese lado en Francia. Ya en el Nuevo Mundo, ajá. Y ojo, también con foie gras, con tarte tatin, con postres, con chocolate, en el caso de Canadá, ¿sí? Que ahí va muy bien. Uno de los maridajes más lindos que yo he comido en el mundo fue con un ice wine. Era un nigiri, arroz de sushi, un poquito de tierra de arable, de miel de maple, ¿sí? Foie gras en la parte de arriba y un poquito de alga. Sí, era como un, sí, nigiri con foie y nos lo tomamos con un ice wine y eso era, pero de locos. O sea, yo recuerdo que estábamos en una cabaña en Canadá en un concurso
Y esta era como la entradita, los finger foods para empezar, y después entrábamos a la cabaña donde había langostas, carnes cocidas, o sea, comí tanto de esta vaina, pero tanto que después no me cabía la langosta. Bueno, fue impresionante, fue uno de los maridajes más ricos que he probado en la vida. Eso marcó tu vida, Mucho. porque ya lo has contado y cada vez que lo cuentas me da un hambre terrible y unas ganas de probarlo y las probabilidades de probar eso, a menos de que yo lo haga, son casi imposibles. Pero me encanta, es súper diferente. Ahora cuando nos vamos a los Cabernet Franc más del Nuevo Mundo, que son más frutales y un poco más especiados, no son tan finos y ahí me marida más bien con carnes a la parrilla, eh, costillitas de cerdo. Yo no como cerdo, pero puede ir muy bien. Hamburguesas bastante gourmet, empanadas de carne con especies, que también puede ir chévere, y también con vegetales, puede ir con una lasaña de vegetales, eh, platos de lentejas, garbanzos. O sea, me parece fácil de maridar, bastante fácil. Es muy amplia la gama de opciones con este vino. Total, Hierbas, platos con hierbas, tomillo, romero, orégano. Así que bueno, me encanta. nada, esperamos que este episodio haya sido diferente para ustedes y si muchos no han probado nunca esta uva o la han probado solamente en blend, se atrevan a comprar su varietal de Cabernet Franc y así nos opinen aquí en el episodio qué les pareció. Acuérdense que siempre lo que hacemos es impulsarlos a que prueben, prueben, prueben para que tengan su propio criterio y formen su gusto al máximo. Así que bueno, esto ha sido una uva eh, padre o madre de grandes gigantes del mundo del vino y nos pareció muy importante traérselas a este Me episodio. encantó, me encantó. Así que chicos, vaya a nuestra página web www.detrasdeunacopa.com. Suscríbanse, tenemos unas catas online increíbles. Sí, podemos hacer una cata de Cabernet Franc en algún momento, sería súper lindo. Igual eso está más a manos de los suscriptores, porque siempre ponemos un poll diciendo que qué quieren probar. La dinámica es básicamente cada uno consigue su vino, y porque estamos en diferentes lugares, hay gente en México, hay gente en Venezuela, hay gente en Panamá, hay gente en Estados Unidos, hay gente en Colombia, cada uno consigue su vino y de alguna u otra manera, si nos sentamos y analizamos qué es cada vino, dónde están los aromas, dónde está lo común, dónde está lo diferente, cuáles son las cosas especiales, y realmente se ha vuelto una comunidad muy interesante. Así, si quieren hacer parte de ella, escríbanos un mensaje o vayan a la página web, suscríbanse de una vez, es fantástico, hemos aprendido mucho más de lo que podemos llegar con el podcast, aunque acá es mucho más teórico. Allá nos sentamos realmente a analizar el vino de cada uno y aprender, así como lo hacemos en cada uno de los capítulos, de alguna uva, alguna región, alguna técnica, y siempre terminamos sumando un montón. O sea, nosotros mismos aprendemos muchísimo en esas catas, porque nos metemos en temas muy lindos alrededor de esos vinos, ya con vino en mano, disfrutando de la parte olfativa y sensorial que aquí en el podcast es imposible hacérsela llegar, aunque tratamos de apuntar a imágenes mentales. Pero de nuevo, vayan a la página web, suscríbanse o escríbanos que quieren más información, porque de verdad es un planzazo. Primero, hacemos unas catas cada 15 días y es hermoso. Así que nada, chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando, y espero que empiecen a tener vinos más francos, más Cabernet francos para las próximas semanas. Se les quiere mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.